transmisión. Bueno, la arrancamos desde ahí para no volver a repetir, ¿listo? Entonces aquí tenemos lo que es el TCP/IP, el Domain Name Service, todo TCP/UDP, el protocolo de Internet, que es el IP en este caso, y el acceso a la red, las conexiones LAN y las conexiones WAN, dependiendo de lo que vaya a trabajar. Ya establecimos que las conexiones LAN son los cables Ethernet saliendo del switch directamente a cada una de las redes, y las conexiones WAN cuando me voy a conectar, en este caso, de router a router, dependiendo de la funcionalidad que vaya a tener. Aquí en TCP vemos que entonces hay un ISP1, un proveedor. Él dice, se envía un archivo a un servidor con la aplicación del protocolo de transferencia de archivos, FTP. TCP hace un seguimiento en la conversación y segmentos de los datos que se envían ¿en qué? En varios segmentos. Entonces vemos ahí la nube, vemos el ISP, cómo se va a transmitir, en este caso por Claro, por Movistar, por este tipo de cosas. Viene al Internet, este se conecta automáticamente con el router, viene el switch y se produce una granja de servidores. Y para transmitir únicamente los archivos de File Transfer Protocol o de transferencia de protocolos, necesitaría que uno de los servidores como tal. Entonces ahí estaría demostrado lo que necesitamos nosotros para estar trabajando con la información de una vez. Continuamos. Ya que define qué servicio va, vienen los paquetes. De 6 segmentos se reenvían al servidor los primeros 3. Entonces venía la paquetización, se hizo una segmentación, se le envió los 3 primeros, en este caso el FTP, el servidor de archivos reconoce los 3 primeros segmentos recibidos, envía un paquete diciéndole que ya hasta que el cliente reenvía los siguientes 3 segmentos, se los reenvió. ¿Por qué? Porque no le llegaron bien, vuelve y lo envía, no se recibe ningún segmento, no se envía ningún reconocimiento. El cliente reenvía los últimos 3 segmentos, a ver qué sucede. Y en este caso, si recibí los últimos 3 segmentos, se reconoce y le envío ¿qué? La actualización. Ese sería como el reconocimiento para tener la garantía de que en el primer caso, cuando se retornó solo un mensajito, que no eran los 3, era para garantizar que se había entregado sin ningún problema y completo que los paquetes. Ya para UDP, entonces miremos aquí el UDP. Lo mismo, se enviará un archivo a un servidor con la aplicación del TFTP, perdón. UDP segmenta los datos que se enviarán y los envían con menor esfuerzo. Entonces enviémoslo acá. Ya no tiene que gastarse tanto. Vamos a ver, envía los 6 paquetes de una vez. Llega al otro lado. Si llegaron bien, solo el servidor de archivos recibió, no se envía el acuso. Recibió los 6 paquetes. Entonces, al no reenviar tampoco acuso, lo que me indica es que ha llegado de buena manera y no gastaría yo, en ese caso, teniendo la necesidad de volviendo a ocupar el ancho de banda para transmitir la información. Entonces, hasta ahí es claro. Ya vamos a definir qué es UDP según la... Es un protocolo de transporte mejor. Entonces, UDP proporciona las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas con muy poca sobrecarga y revisión de datos. UDP se conoce como el protocolo de entrega de máximo esfuerzo en el contexto de redes. La entrega de una máxima esfuerzo se denomina poco confiable, porque no hay reconocimiento que indique que los datos se recibieron en el destino. Con UDP no existen procesos de capa de transporte que informan al emisor si se realizó correctamente. Entonces va a ser la forma que va a realizar similar al envío por correo de una carta simple sin registrar. El emisor le da la carta, no conoce la disponibilidad del receptor para ver si la recibirá ya o la leerá ya. Además, la oficina de correos tampoco es responsable de hacer un segmento de la carta ni de informar al emisor si esta no llega al destino. Entonces ya tenemos acá la comparación. Cuando es TCP, entonces me da la continuidad para garantizar que se recibió el mensaje. En este caso con UDP se ahorra también eso y lo que hace es trabajar los paquetes de esa manera. Con UDP, ¿qué tenemos? Entonces las propiedades de protocolo requeridas. Inicialmente es rápido, baja sobrecarga, no va a estar muy cargado, no requiere ningún reconocimiento para ver si llegó, no reenvía los datos perdidos y entrega los datos a medida que llegan. Es decir, se va a ahorrar mayor cantidad de ancho de banda para no tener que sobrecargar
la red. Con TCP es confiable, reconoce los datos, reenvía los datos perdidos que se le especifiquen, si es el 3 solo va a enviar el 3, y entrega los datos en orden que secuencial, dependiendo de lo que vayamos a tener que enviar. Ya para los servicios del TCP, ya con el ejemplo, el establecimiento de una sesión garantiza que la aplicación está lista para recibir los datos. Entonces, las sesiones, cuando ustedes envían, por ejemplo, por WhatsApp un mensaje, le aparece inicialmente un chulito, a veces es la conectividad que se da por la red como tal. Cuando ya le llegan los dos chulitos, yo tengo que se estableció la sesión y se le entregó el mensaje. La entrega en el mismo orden garantiza que los segmentos se rearmen en el orden correcto. La entrega confiable implica el reenvío de segmentos perdidos para que reciban los datos de forma completa. El control de flujo garantiza que el receptor puede procesar los datos recibidos. Entonces, ahí vemos las características principales que se va a tener. Volvemos otra vez aquí con el segmento TCP/IP. Entonces, decíamos que tenía 20 bytes en vertical. En horizontal tenemos 32 bits y cada una de las situaciones que ya habíamos visto en los capítulos anteriores, el puerto de origen, que es para Internet 80 u 8080, puerto de destino, número de secuencia, longitud de encabezado, reservado, bits de control, opciones, checksums, la prioridad y los datos de capa de aplicación. Vamos a ver acá cómo la va definiendo. Puertos de origen y puerto de destino se utiliza para identificar la aplicación inicialmente. Entonces, para saber qué tipo de información se va a enviar. Número de secuencia, 32 bits, se utiliza para rearmar nuevamente los datos. Número de reconocimiento de 32 bits indica que los datos se han recibido y el siguiente byte esperado de la fuente. Longitud de encabezado 4 bits, conocido como desplazamiento de datos, indica la longitud del encabezado del segmento TCP. Reservado de 6 bits, este campo está reservado para el futuro, por si por alguna situación va teniendo mayor crecimiento la red o escalabilidad, pues ahí está el espacio ya listo. Bits de control de 6 bits incluye códigos de vídeo, marcaciones que indican el propósito de la fundación de segmento de TCP. Tamaño de la ventana de 16 bits indica la cantidad de bits que se pueden aceptar por vez. El checksum, que tiene 16 bits, se utiliza para la verificación de errores en el encabezado y los datos de segmentación. Y urgente son 16 bits, que indica la prioridad o lo que sí va a ser necesario o importante la información en ese caso. Las características de UDP, entonces vemos ahí un teléfono voz IP, transmisión de video y el equipo. Las características entonces: los datos se reconstruyen en el orden en que se recibieron, los segmentos perdidos no se vuelven a enviar y no hay establecimiento de sesión. No le informa al emisor sobre la disponibilidad de recursos. Entonces, el protocolo este tipo de protocolo es un protocolo de transporte de máximo esfuerzo, es un protocolo de transporte liviano que ofrece la misma segmentación y el rearmado de datos que TCP, pero sin la confiabilidad y el control de flujo de TCP. UDP es un protocolo tan simple que por lo general se le describe en términos de lo que no se hace la comparación con TCP como tal. Entonces ahí vemos las características que tiene. En cuanto al encabezado, UDP, entonces tenemos acá los mismos 32 bits. ¿Cómo va a ser ese encabezado? Entonces va a tener 8 bits en vertical, tiene la dirección de origen 16 bits, el puerto de destino 16 bits, la longitud de 16 también, checksum de 16 y los datos de capa de aplicación. Esto es lo que nosotros denominamos en este caso un datagrama UDP. Es un datagrama para lo que vamos a enviar de la información. La dirección del puerto, entonces en este caso vemos diferentes aplicaciones para correo electrónico, para una página HTML, para un chat por internet, y se clasifican dependiendo el puerto a lo que se va a trabajar. Para enviar un correo electrónico se trabaja el puerto 110, para tener una página de internet sería en este caso el puerto 80, y un chat por internet sería el puerto 531. Entonces son las ventajas de poderlo trabajar de esta manera. Ya aquí la dirección entonces también,
ya me dice los protocolos que van a trabajar. Para correo electrónico es POP3, anteriormente de que todo viniera integrado, muchachos, a uno le daban un correo electrónico y uno le tocaba configurar lo que era el Outlook, y ahí uno configuraba el protocolo POP3 y STMP, dependiendo de lo que fuera a trabajar. Para la página de HTML, entonces sería HTTP. Para el chat por internet, la mensajería instantánea, el transporte como tal, el puerto de aplicación y los datos. Entonces vemos que para este caso, para el correo electrónico es el 110, para la página HTML o el protocolo HTTP, el puerto 80, y para el chat por internet sería el 531. Los datos de las distintas aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único en este caso. Entonces tenemos acá los pares de los sockets. ¿Hasta ahí alguna pregunta o está claro, muchachos? ¿Hay un mensaje? ¿Alguno de ustedes? No, listo. Entonces tenemos acá ya toda la contextura, ya vemos aplicar prácticamente lo que hemos visto durante todo el curso. Una MAC de destino, una MAC de origen, un origen IP versión 4, un destino porción IPv4, un puerto de origen, un puerto de destino también, los datos de usuario y el tráiler. Vemos ahí cómo tiene la conexión al File Transfer Protocol. Puerto de origen del cliente en este caso, me dice que es el FTP 1305, que está en la parte de arriba de origen. El puerto de origen del web, ¿a dónde va a ir? Si ustedes miran la parte de abajo, es el 1099. Viene el origen, viene la dirección IP de origen, 1.5, y viene también la MAC, que termina en este caso en 53. Viene el FTP y el web, los paqueticos, que es lo que importa, para destino. El 1.7, que es la IP de destino en la parte de arriba. Vemos aquí también la MAC, terminada en 28, perdón. El puerto de destino de File Transfer Protocol, el 21. Y el puerto, en este caso, destino del servidor, que es el 80. Y de esa manera se transmiten, ¿qué? Los mensajes. Nuevamente, MAC de destino, MAC de origen, IPv4 para el origen, IPv4 para el destino. El puerto de origen acá, 1099-21, que fue lo que vimos acá que aclaramos. Los datos de usuario, el tráiler y la cola cuando ya va a acabar directamente de enviar la información. Entonces, es un proceso bastante complejo. Grupos de números de puerto. El rango de números de puerto tenemos entre 0 y 1023. Son puertos bien conocidos. De 1024 a 49.151. Puertos registrados de 49.152 a 65.535. Son puertos privados y o dinámicos. Entonces, los puertos conocidos se reservan para servicios de aplicaciones, por lo general para aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico y clientes de acceso remoto. Al definir estos puertos bien conocidos por las aplicaciones de servidores, las aplicaciones de clientes se pueden programar para solicitar una conexión de este puerto en particular. Entonces, en algunos casos, cuando no se logra ver una videoconferencia o algo, puede ser que los puertos no estén habilitados. Los registrados, la IANA asigna estos números de puerto a una entidad para que solicite utilizar procesos o aplicaciones específicos. Principalmente estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibirá un número de puerto bien conocido. Por ejemplo, Cisco ha registrado el puerto 1985 para su proceso Hot Standby Routing Protocol, HSRP. ¿Por qué Cisco tiene tanta ventaja de pronto sobre otros fabricantes? Porque ellos se dieron a la labor de homologar diferentes protocolos dependiendo de las necesidades. Puertos dinámicos o privados, también conocidos como números efímeros, usualmente el sistema operativo del cliente les asigna de forma dinámica. Cuando se inicia una conexión a un servicio, el puerto dinámico se utiliza para identificar la aplicación cliente durante la comunicación. ¿Listo? Miramos aquí la parte 2. Número de puerto, 20 para TCP y las aplicaciones que va a tener dependiendo de cada uno de los protocolos. ¿Listo? Pues aquí se ve el puerto seguro HTTPS, que es para 443. Cada uno tiene un protocolo completamente entonces habilitado. ¿Listo, muchachos? El comando netstat, entonces mírenlo, me muestra conexiones activas de TCP.
que esté estabilizado o no. El comando netstat obtiene un listado de protocolos que se están usando, las direcciones y los números de puerto locales, las direcciones y los números de puerto que se van a trabajar. ¿Listo? Miremoslo primero acá. Entonces vamos al CMD. Compárenlo ustedes en sus casas. Acá el CMD. Entonces, entonces démosle el net stat. Miren todo lo que me aparece que estoy utilizando en este momento. Dirección local, marca de esto. Vea, ya me reconoció algo, WhatsApp, muchachos, vea. TCP ya reconoció que tengo el web WhatsApp habilitado. Esperen un segundito. ¿Qué otra cosa me dice así que no pueda reconocer? Bueno, está conectado con algunos servidores, con 2 páginas de internet, HTTPS. Vamos a ver qué más me muestra. Puertos seguros. Que me muestra es que hay bastante, ¿sí o no? Listo, hasta que terminó todo el recorrido. Ya vamos a analizar cada uno que tiene. Entonces, dependiendo de lo que vaya a tener. Hola, hola, hola. Listo. Entonces ahí, sigamos con el netstat. Entonces, de manera predeterminada, en este cuento el comando netstat intentará resolver direcciones IP con nombres de dominio y números en puertos de aplicaciones conocidos. La opción "-n se puede utilizar para mostrar direcciones IP y números de puerto de formato único. Entonces, mirémoslo acá. Netstat espacio. Me muestra inicialmente las conexiones y las estadísticas que va a tener, los protocolos, etcétera, ¿sí o no? Entonces me muestra ahí los nombres de dominio, números de aplicaciones, es como el menú de lo que yo voy a tener. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? ¿Ustedes vieron lo mismo? Venga, yo miro el chat, ya que no... Hablen, muchachos, tienen micrófono. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? ¿Qué vieron? ¿Ven lo mismo? Dependiendo de lo que ustedes tengan en sus casas para hablarlo, ¿sí o no? De lo que estén trabajando, en eso va a variar. Esa es la variación que va a tener. ¿Listo? Entonces continuamos. Entonces hagamos esta actividad. Ya regreso un segundo. Ya la corregimos entre todos.
Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo la cuadramos ahí? ¿Quién me va ayudando? Entonces, menos sobrecarga, ¿cuál sería? ¿TCP o UDP? Si están ahí, muchachos. Parece que no me estuvieran escuchando. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Sí, profe, sí se le escucha. Johan parece, pero no, no sé qué sucede, no está habilitado para recibir mensajes, sí. Sí, yo no, parece que no los escucho a ustedes. Tan raro. Y eso que está alto. Sí, Listo. profe, sí lo escuchamos. No, no escucho a Víctor Julián. Sé que están intentando hablar porque repica, pero no, no sé por qué. Sí, no, sí, me doy cuenta que están hablando, pero yo no los escucho. Esperen un segundo. Configuración. Esperen a ver, hacemos una pruebita acá. Ok. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí hablen, porfa. Pero vos. Ricardo, Sí, profe, sí lo escuchamos. no sé qué pasa. Bueno, aquí estamos más solos. Pues yo lo voy a poner y vamos mirando entonces entre todos, ¿listo? Entonces, menos sobrecarga, habíamos dicho que era ¿qué? ¿UDP le suena? ¿Ya todos lo hicieron? ¿Qué otra cosa yo puedo decirle entonces? Requisitos de transmisión rápida. Sin reconocimiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo. Nos faltan es colocar más. Entrega garantizada, que debe ser entonces ¿qué? Confiable, TCP. Entrega ordenada. Entrega ordenada. Los dos son ordenados, ¿sí o no? Ah, me queda la duda, esa no, ¿sí? Entrega ordenada. Sin conexión, ¿en cuál no necesitaré conexión? Que no lo acabamos mirando. Segmentos de mensaje en secuencia. ¿Cuál será? ¿Segmentado de una vez cuando lo envía todo? Bien. Entonces la secuencia no la tiene. Entrega no ordenada. No ordenada. Y creo que lo logramos. Control de flujo y establecimiento de sesión. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí está la forma, simplemente las características y qué tiene que hacer, donde se ve que efectivamente este es más seguro, tiene mayor confiabilidad y este otro aquí pues es menos sobrecarga, no da respuesta, pero pues ahí funciona. ¿Listo? Entonces el proceso de servidores de TCP, solicitud HTTP, puerto de origen 49152, puerto de destino es el puerto 80. El servidor HTTP, puerto 80, STMP, puerto 25, vemos ahí. Solicitud de SMTP, puerto de origen 51.152 y el puerto de destino 25. Entonces está conectado con un servidor que en este caso va a trabajar resolviendo o atendiendo a cada uno de los clientes. Puerto destino, vemos que aquí está el 80 y el 25. Entonces me dice, utilice los números puerto bien conocidos como puerto destino, el 80 y el 25 que ya nos los acabo de escribir.
utilice los números de puerto dinámicos como puertos de origen. Entonces, lo que me clasificaba también de dónde a dónde iba, pero dependiendo también como la preferencia que se tenga según la IANA. Acá, las respuestas de destino. Entonces vemos nuevamente lo mismo, la conexión al servidor. La respuesta del servidor de cliente TCP utiliza un puerto de origen del paquete de solicitud como puerto de destino. Solicitud HTTP, puerto de origen 49.152, puerto de destino 80. SMTP, puerto de origen 51.152, puerto de origen 25. Y vemos que se ha logrado entonces ahí hacer la conexión. Todo ese proceso se va a hacer, ¿para qué? Para poder hacer la transmisión. Establecimiento de conexiones TCP. Entonces vemos acá es el sincronus, la sincronía que va a tener entre ventana y ventana para transmitir cada uno de los datos. Entonces envía la sincronía, la secuencia es 1000 y el control es sincronizado. Recibe en este caso que una sincronía, recibido. Ahora envía una ACK o la garantía para verificar que sí llegó el mensaje. Recibido el ACK, una secuencia 300, una ACK 1001, asíncrona dependiendo de lo que te va a tener, y viene el establecimiento acá de lo que se va a trabajar. Es decir, cada uno va en sincronía completamente con cada uno de los equipos, pero esto es lo que generalmente uno no ve en el momento de transmitirlo. En el paso 1, entonces, vimos que el cliente de origen solicita una sesión de comunicación del cliente a servidor con el servidor. En el paso 2, el servidor reconoce la sesión de comunicación de cliente a servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. En la parte 3, vemos que el cliente de origen reconoce la sesión de comunicación con el servidor de cliente, y ahí vemos los 3 pasitos entonces que se van dando. Simplemente es algo muy sincrónico. La finalización de la sesión de TCP, vemos acá, enviar, fin de recibido, enviar ACK, ACK recibido, enviar fin, fin recibido, enviar ACK, ACK recibido, y se restablece completamente la garantía para que, ¿qué? Para que no haya ningún inconveniente en cuanto que los paquetes no vayan a llegar en momentos diferentes ni nada de eso. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el video, muchachos. En el video se observa claramente cuando se presentan esas situaciones. ¿Listo? Vemos acá el bit de control. Entonces, URC, importancia del campo de puntero, me dice que es urgente. ACK, importante de campo de confirmación para tener la garantía de que llegue la información. PSH, función de empujar, como si fuera un push. RST, restablecer la conexión. Sync, sincronizar los números de secuencia. Y fin, no hay más datos del emisor. Entonces, de esta manera se puede lograr trabajar en un paquete de estos tan amplio. Acá en el video, entonces lo que les dije lo voy a dejar ahí. Sin audio. Lo voy a aumentar. Y vamos mirando lo que era el Wireshark. ¿Se acuerdan? El Wireshark.
Listo, muchachos. Entonces ahí se ve ya la aplicación directamente del Wireshark para ver los paqueticos que habíamos visto. No hay otra opción sino con ese software para ver la trama de la información que se va a tener. ¿Listo? Qué lástima que no pueda escuchar las preguntas. Bueno, me avisan por WhatsApp entonces cuando me detenga o algo. Práctica de laboratorio, entonces empieza ahí el puro Wireshark, es este. Se lo pueden hacer sin ningún problema también, mira. ¿Qué necesitan? Un PC, acceso a internet y Wireshark. Entonces este también lo pueden hacer. Bueno, actividad de proceso, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces lo mismo, a ver, lo intentamos recibido. Si le envía un sync ACK, sincronía, vamos a ver. Hagamos mal, ¿sí ven? Ya dos mal ahí. Hacemos el cambio. Sincronía. Listo. Si lo recibió, ¿qué le debería dar? Un ACK. Vamos a ir mirando. No es el ACK. El ACK tiene que estar entonces, ¿dónde? Acá. Vamos a ver cómo vamos ahí. Vamos bien hasta ahí. Envió sincronía y ACK. Debería recibir los dos también. Vamos a ver si acá. Listo. Entonces es la forma como la vamos a tener. Listo. En la parte 2. Entonces enviar fin. Enviar fin. Enviar ACK. Debe ser ACK. Vamos a ver cómo vamos. Si envío ACK, digámosle que este le va a enviar un fin. Le va a enviar un fin. Vamos bien. Acá ACK. Y ACK. Y listo. Entonces de esa manera queda resuelto. Vemos aquí la confiabilidad entonces de TCP. Se vuelve a ordenar en el destino. Eso era lo que nos decía que llegaba en desorden o en orden. Entonces los segmentos de TCP se vuelven a ordenar en el destino. Miremos, los diferentes segmentos pueden tomar diferentes rutas ya cuando se envía por los routers. Tengo los datos se dividen en segmentos más pequeños aquí en el momento de enviarlo. Ya lo que va a hacer entonces ahí la función del router es verificar cuál es la ruta que tiene menor tráfico, llega el TCP reordenado y los segmentos en un orden completamente original. Si ven, segmento 1, al tomar diferentes rutas al destino, los segmentos llegan desordenados, pero se encarga en este caso el TCP de volverlos a organizar. Pero es una ventaja que tiene, en este caso, el TCP. Veamos este otro video entonces. Entonces ahí nos va a mostrar directamente el TCP. Lo van a intentar hacer pues. Dice que se establece la conexión primero. Confiable definitivamente. Una conversación TCP. Los bits se enumeran. Reconstruye, como vienen en desorden, toca arreglarlos nuevamente, dejarlos organizados.
Miremos. ¿Sí ven? Entonces, cuando se transmite, por ejemplo, va el 1028, 2311, en la transmisión se desordenan y al final vuelve a llegar normal. Está 1 GB. Los buffers. Ya nos va a explicar entonces ahí. Ujú. Los bytes. SK se debe el host de origen vía 10 bytes más. 11. Ujú. Dieron 10 bytes. Ujú. Aquí. El número de secuencia. Para ver las funciones de secuencia. Ahí está. Y el secuencia. ¿Listo? Claro, hasta ahí alguna pregunta, muchachos. Vuelvo acá. Se nos fue alguien. Había el 19 ahorita. ¿A quién vieron salir? No, pero quitarlos están, muchachos. Entonces, continuamos. De retransmisión. Miremos acá. Miremos acá. Ujú. Entonces, ujú.
Está finalizando la transmisión. Pero ahí se ve lo que tiene que ver con todo, la capacidad de TCP, la forma de transmitirlo que tiene más ventajas que con UDP. Listo. El control de flujo entonces de TCP. Aquí vemos entonces esas dos barritas se van a trabajar como si fueran las ventanas. El TMS, tamaño de máximo de segmento, se denomina así porque va a ser la cantidad máxima de pronto de ancho de banda que va a poderse recibir. Se envía un paquete durante el protocolo de enlace de 3 vías, tamaño de ventana de 10.000 TMS, 1460, número de secuencias, se retornan los 1460. Se recibe en 1460 bytes, número de secuencia siguiente, 1461 sería, 1460 se reenvía, se recibe 1461, 2929. Recibir reconocimiento de ventana del envío 2000, ahí está mal, 2920, si ustedes ven ahí dice 12920. Se le retorna el 2921, tamaño de ventana también de 10.000. Ese 1921 se le envía a 1460, si ustedes miren ya se sumó el número, 1921, ¿sí? 21, 9, 30, 80, 4380, eso es, o sea, les aclaro, 1460 más 2921, el siguiente sería 4381, el tamaño de la ventana siempre es igual. El tamaño de ventana determina la capacidad de bytes, que se pueden enviar para recibir un reconocimiento. El número de reconocimiento es el número del siguiente byte que espera. Entonces va a ser predictivo y de acuerdo a las formas como se va a tener. Aquí vemos que hay algunos segmentos de TCP 2, 3 en este caso que se rebotan. Se continúa con el 4, segmento de confirmación 2. Los números de confirmación son para el próximo byte esperado y no para un segmento. Los números de segmento utilizados se simplifican para fines completamente ilustrativos, ¿listo? Dependiendo de la... es decir, ilustrativo me indica para que ustedes entiendan cómo es la transmisión dependiendo de lo que va a tener. Entonces, comparación de baja sobrecarga y confiabilidad de UDP. Vemos acá el gráfico. UDP suministra el transporte de datos en baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red, por lo que se daría más fluyente, pero sin la posibilidad de tener la confiabilidad y la posibilidad de retornar la información, sino que automáticamente va y bien. ¿Listo? Reensamblaje, vemos acá entonces ya no segmentos, sino datagramas, se transmiten en orden, llegan esos datagramas en desorden después de haber hecho la transmisión, y al tomar diferentes rutas, pues llegan desordenados, ¿sí? Pero los datagramas, en este caso, no necesitamos que estén completamente ordenados para UDP, mientras que para TCP sí se da la labor de trabajarlo. Entonces vemos acá aplicaciones del servidor, las solicitudes del cliente DNS se recibirán en el puerto 53, las solicitudes del cliente Radius se recibirán en el puerto 1812, las solicitudes de clientes a servidores utilizan números de puerto bien conocidos como el puerto de destino. Entonces va a ser lo que nosotros vamos a empezar a identificar para el momento de la transmisión. Proceso de cliente UDP, entonces vamos acá, solicitud DNS cliente 1, puerto de origen 49.152, puerto de destino el 53, recibe el servidor en el DNS puerto 53, viene el radius, solicitud de autenticación de usuario radius del cliente 2, es el nombre que se le da, puerto de origen 51.152, puerto de destino 1812, que sería en este caso el del servidor. El cliente le solicita al servidor UDP que use como puerto de destino números de puerto bien conocidos. ¿Listo? 53 y 1812, que vimos que ya están previamente preestablecidos.
Utilice números aleatorios como puerto de origen. Ahí se utiliza cualquiera, pero se encuentra dentro del rango que habíamos visto. Vemos acá que la respuesta del servidor cliente UDP utiliza al puerto de origen del paquete de solicitud como puerto de ¿qué? De destino. El cliente 1 espera respuesta del servidor DNS, que en este caso es 49.152. Acá lo vemos en el destino. El cliente 2 espera la respuesta de radios del puerto 51.152, que está en esta parte. Y acá la respuesta del servidor del cliente UDP usa como puerto de destino números de puerto bien conocidos, 53 y 1802. Cliente 1 espera la respuesta del DNS por 49.152 y el cliente 2 espera respuesta por el radio 51.152. Ahí están los dos puertos. Entonces, ponerse de acuerdo para poderlos trabajar. Esta práctica de laboratorio, también muchachos, Whiteshark, no hay problema. Parece que está quedando harto trabajo, pero por eso les dije que no se vayan a dejar colgar de los capítulos anteriores. ¿Qué necesitas para hacer esto? Un equipo, acceso a internet y Whiteshark. Entonces no tiene ningún problema. Aplicaciones que ya se utilizan para TCP, File Transfer Protocol, el HTTP, protocolo para hipertexto, SMTP para entregar mensajería, el Telnet cuando es remoto, se trabaja por TCP, pero todo lo que va a trabajar en este caso, que va a regir la información, tiene que ser IP, que es el que maneja toda la situación ahí. Vemos que acá en la gráfica anterior iba prácticamente en un doble sentido. En cuanto a protocolos, acá también le voy sumando que DHCP, bueno, SNMTP, VoIP e IPTV, que es la convergencia de los sistemas dependiendo de lo que ya vaya mejorando, así como dijimos ahorita con Claro. IPTV, ¿quién tiene acá? ETV. ETV, la televisión de los que tienen ETV, trabaja de esa manera, únicamente de esa manera. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. De ahí para allá, espérenme un segundito. ¿Listo? Aplicaciones de multimedia y video en vivo pueden tolerar ciertas pérdidas de datos, pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. Los ejemplos incluyen voz IP y la transmisión de video en vivo. Aplicaciones con solicitudes y respuestas simples, aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existencia de posibilidad de que reciba una respuesta o no, por ejemplo, DNS y DHCP. Aplicaciones que manejan la confiabilidad por su cuenta, comunicaciones unidireccionales que no requieran control de flujo, detecciones de errores, reconocimientos ni recuperación de errores que pueden ser manejados por la aplicación, por ejemplo, SNMP y TFTP. ¿Listo? Entonces vemos cómo se le van mezclando más cosas. Aquí la misma situación, muchachos, con el Whiteshark para FTP y TFTP. Otra actividad, bueno, esa yo creo que ustedes la hacen, ¿listo? Ya hice dos, ya es justo. La actividad en clase, el paquete 13 respectivo, y muchachos, fin del capítulo 9. Eso es todo lo que tiene que ver con el capítulo 9. Me preocupa los laboratorios, ¿cómo van, muchachos? ¿Puedo habilitar 7 y 8 este fin de semana? Y dejarles el 9 y el 10 para el otro fin de semana. Yo creo que como vamos, hoy sacamos el 9, miremos qué tan largo es el 10, para que todos estemos entonces de acuerdo. Cómo interactúan, 2, 1. Es corto, muchachos. Entonces nos tocaría es el día jueves hacer el 10. Yo continuaría explicando, dejando la teoría del 10. El martes se dejaría la del 11 y estaríamos prácticamente listos para esperar la información dependiendo como ustedes la vayan enviando. Entonces vuelvo y les hago la pregunta. ¿Qué habilito este fin de semana?
Les vuelvo a hacer cuentas. Esperen un segundo, ya les hago cuentas. Y voy a cortar ya la grabación.